La isla que valía 36 días. Si una sola isla podía acortar la guerra, ¿cuánto valía en vidas humanas? Iwo Jima mide apenas 21 kilómetros cuadrados, pero en 1945 se convirtió en una caja fuerte de roca volcánica, artillería enterrada y túneles. Nimitz aprobó el asalto sabiendo que no sería rápido, ni limpio, ni barato. Y, aún así, la orden salió. Porque detrás de Iwo Jima había una promesa estratégica, y un miedo silencioso que casi nadie decía en voz alta. Iwo Jima no era una conquista romántica. Era un problema matemático: distancia, combustible, motores dañados, tripulaciones agotadas. El Pacífico ya no era un tablero de islas exóticas, era una cadena logística estirada al límite. En el invierno de 1945, Estados Unidos ya golpeaba a Japón con B-29 desde las Marianas, pero el precio de esas misiones empezaba a ser evidente: bombarderos que regresaban agujereados, otros que caían al mar por falta de combustible, y muchos que no regresaban en absoluto. La pregunta que persiguió al alto mando fue brutal: ¿cuántos B-29 se podían perder antes de que el bombardeo estratégico dejara de ser sostenible? Contexto: B-29, largas distancias y un océano que no perdona. A finales de 1944 y comienzos de 1945, el Comando de Bombardeo 21 Bomber Command, operaba desde Saipan, Tinian y Guam. El B-29 era una maravilla tecnológica, pero también un avión delicado para la época: motores exigentes, mantenimiento pesado y consumo enorme. Volar hasta Japón y volver era un viaje de alto riesgo incluso sin interceptores enemigos. Aquí aparece Iwo Jima, a medio camino entre las Marianas y Japón. En el mapa, parecía una simple escala. En la guerra real, podía ser tres cosas a la vez. 1. Base de cazas escolta, P-51, para acompañar B-29 hacia Japón. 2. Aeródromo de emergencia para B-29 dañados o con problemas de combustible. 3. Punto de radar /diagonal alerta que permitiera coordinación y rescate. El problema era que Iwo Jima ya era también otra cosa: un puesto avanzado japonés con aeródromos desde donde despegar interceptores y con observación que podía avisar a Japón del paso de las formaciones de B-29. No era solo útil para Estados Unidos, era útil para Japón, y eso lo volvía más peligroso. Actores clave: Nimitz, los marines, Lemay y la lógica del desgaste. El almirante Chester W. Nimitz era el gran arquitecto naval del Pacífico Central. Su estilo era frío: objetivos claros, logística sólida, y avanzar saltando posiciones cuando podía. Pero Iwo Jima lo tentaba por un motivo que no era glamuroso: reducción de pérdidas y aumento de la eficiencia aérea. Al otro lado del escritorio estaba Curtis LeMay, el comandante que empujaría el bombardeo contra Japón hacia una fase aún más devastadora. LeMay quería resultados medibles: más bombas sobre objetivos, menos aviones perdidos por fallos, y un sistema que no se derrumbara por desgaste. Y, por supuesto, estaban los marines. Para ellos, Iwo Jima no era una base. Era una isla defendida por un enemigo que, desde Tarawa, Saipan y Peleliu, ya había demostrado una cosa: no se rendiría fácil. La pregunta no era si habría bajas. Era cuántas. También estaba el general japonés Tadamichi Kuribayashi, un defensor atípico: en vez de cargar al mar, diseñó una defensa en profundidad: túneles, búnkeres interconectados y fuego cruzado. Su plan transformó Iwo Jima en una trampa de tiempo. El plan, Operación Detachment y el camino al punto crítico. La operación se conoció como Operation Detachment. La idea era clara: aislar la isla, ablandarla con bombardeo naval y aéreo, desembarcar marines, tomar los aeródromos y convertirlos rápidamente en activos operativos. El plan parecía clásico en el Pacífico: superioridad naval, control del cielo, bombardeo preparatorio, desembarco, avance. Pero Iwo Jima tenía una variable perversa: la roca volcánica. Convertía la excavación en fortaleza. El bombardeo podía destruir superficies, pero no siempre neutralizaba lo que estaba enterrado y conectado bajo tierra. Aún así, el reloj estratégico presionaba. En 1945, Estados Unidos ya pensaba en Okinawa, y más allá, en cómo forzar el colapso de Japón. Cada mes contaba. Cada tripulación de B-29 también. Y entonces ocurrió algo aún más extraño: cuanto más se bombardeaba Iwo Jima, más parecía que el enemigo simplemente estaba esperando. El punto de decisión, porque Nimitz dijo sí, pese al precio. La decisión de tomar Iwo Jima fue una apuesta por un argumento central: salvar bombarderos y tripulaciones, y aumentar el impacto del bombardeo. Había tres razones operativas que,
combinadas, hicieron que Nimitz aceptara un combate que parecía desproporcionado. Interdicción japonesa: los aeródromos de Iwo Jime podían lanzar interceptores y hostigar rutas de B-29. Capturar la isla eliminaba un obstáculo y un sistema de alerta. Escolta de largo alcance: desde Iwo Jime, cazas podían acompañar parte del trayecto y mejorar la supervivencia de las formaciones. La eficacia exacta de la escolta y su impacto total es debatida, pero fue un argumento real de planificación. Aterrizajes de emergencia: este fue el punto emocional y práctico. Un B-29 que no llega a las Marianas es un avión perdido y una tripulación muerta o capturada. Un aeródromo intermedio podía convertir misión fallida en tripulación viva. No era heroísmo. Era contabilidad de guerra. Pero el verdadero costo de esta decisión fue terrible porque la contabilidad no incluía solo B-29, incluía a los hombres que tendrían que tomar la isla metro a metro. Consecuencias inmediatas: la playa, el volcán y la defensa invisible. El desembarco comenzó el 19 de febrero de 1945. Al principio, la resistencia pareció menor de lo esperado. Esa calma fue una ilusión mortal. Kuribayashi había ordenado contener el fuego para dejar que las playas se llenaran. Cuando la artillería y las ametralladoras se abrieron, el terreno ya estaba atascado. La arena volcánica tragaba vehículos y hacía difícil cavar. Las unidades se apelotonaban. La coordinación se volvía un infierno. Los japoneses no se defendían con una línea, se defendían con un sistema. Cada búnker tenía apoyo de otro. Cada avance exponía flancos. El bombardeo previo no había limpiado la isla, había sacudido una fortaleza subterránea. A los pocos días, la toma del monte Suribachi se volvió símbolo, pero la batalla real, la que consumió el tiempo, estaba al norte, en un laberinto de posiciones. Costos, bajas, desgaste y un éxito que no se siente como victoria. Iwo Jime terminó siendo una de las batallas más sangrientas para los marines. Las cifras exactas varían por fuente y metodología, pero el orden de magnitud es claro: decenas de miles de bajas estadounidenses entre muertos y heridos, y la guarnición japonesa en gran parte aniquilada. Aquí aparece la paradoja: estratégicamente, la isla se volvió útil. Muchos B-29 aterrizaron allí de emergencia a lo largo de los meses siguientes, lo que se citó como prueba del valor del objetivo. También operaron cazas desde la isla. Pero el debate histórico existe. ¿Habrían ocurrido tantos aterrizajes de emergencia si la operación no existiera? ¿Cuántas de esas tripulaciones realmente se habrían perdido sin Iwo Jime? ¿El retorno estratégico compensó el costo humano del asalto? Los historiadores no están de acuerdo en el balance final, pero sí en algo: Iwo Jime mostró que Japón podía convertir una isla pequeña en una guerra larga. Alternativas reales: ¿se podía rodear y dejar atrás? Una alternativa típica de la estrategia estadounidense en el Pacífico fue el island hopping: saltar posiciones, aislarlas y dejarlas sin suministros. ¿Por qué no hacer lo mismo con Iwo Jime? Las razones para no hacerlo fueron prácticas. No era una isla irrelevante, estaba literalmente en la ruta aérea. Aislarla no eliminaba su valor como alerta y base de interceptación mientras pudiera operar. Neutralizar desde el aire tenía límites: pistas y baterías podían repararse, defensas enterradas resistían, y el costo de mantener un bloqueo constante también era alto. La urgencia por la campaña aérea: si el bombardeo era el camino para quebrar a Japón, cada mejora marginal en supervivencia y alcance se volvía tentadora. Aún así, se puede argumentar que el bloqueo y bombardeo prolongado, combinado con tácticas de guerra electrónica y cambios de ruta, podría haber reducido la necesidad de una invasión. Esa es una interpretación. Otra es que el mando no quería dejar una espina operativa tan cerca de sus líneas aéreas. Mitos y controversias: el símbolo, los números y la justificación. Iwo Jime quedó marcada por imágenes y relatos que se volvieron mito nacional. El riesgo es que el mito simplifique lo que fue, en realidad, una decisión estratégica discutida y un combate de ingeniería militar extrema. 3 puntos suelen generar controversia. 1. Se hizo por la foto, falso. La dimensión simbólica surgió, pero la decisión fue previa y operacional. 2. La isla salvó X miles de vidas, las cifras varían mucho. Algunas estimaciones son razonables, otras son extrapolaciones. Un documento que aún se está discutiendo en términos historiográficos es cómo se cuentan vidas salvadas: por aterrizajes, por escolta, por reducción de pérdidas. 3. Que el bombardeo preparatorio falló, no necesariamente falló, chocó con una defensa diseñada para sobrevivirlo.
La lección fue que el bombardeo no sustituía el combate terrestre contra fortificaciones profundas. También es importante decirlo con claridad, el mando estadounidense aprendió de Iwo Jime, pero el aprendizaje no hizo la batalla menos trágica. Conclusión, la apuesta de Nimitz y el precio de un punto en el mapa. Volvamos al rompecabezas inicial, porque Nimitz aceptó 36 días de infierno por una isla pequeña. Porque en 1945 la guerra ya no se medía solo en islas tomadas, sino en tasas de pérdida, fatiga de tripulaciones, alcance operativo y tiempo político. Iwo Jime fue una decisión típica de una guerra total, racional en el papel, devastadora en la arena negra. Sirvió como plataforma y refugio para operaciones aéreas, pero dejó una cicatriz que obliga a una pregunta incómoda: cuando una guerra se convierte en logística, ¿quién paga la factura humana? La isla cayó. Los aeródromos se usaron. El avance continuó. Pero la frase que queda, la que no se puede bombear con propaganda, es simple: en Iwo Jime, la estrategia se escribió con sangre, y el margen de error se midió en vidas.